Miércoles 8 de mayo. Estamos en la cintura de esta primera semana completa ya del mes de mayo. Y es un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 16 de San Juan, en el cual se nos está presentando la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Claramente hemos hablado que Dios está compuesto por tres personas, ¿verdad? O más bien son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman un solo Dios verdadero. Ahora, cada una de ellas es una persona, ¿verdad? Con voluntad propia, con razonamiento propio, con acciones propias, ¿verdad? Y obviamente eso hace que cada uno de ellos, o sea, el Padre obra de una manera diferente, el Hijo obra también en el ser humano y el Espíritu Santo obra en la persona. Sabemos, ¿verdad? Y la Biblia nos habla que el Padre es el que nos da el amor, el Hijo es el que nos da la gracia, y el Espíritu Santo es el que nos da la comunión. Pero cómo más bien el Espíritu Santo trata, o cómo Dios trata con el no creyente. Y ahí es donde el capítulo 16 que estamos leyendo nos presenta lo que realiza o las acciones que realiza el Espíritu Santo sobre cada persona. Hace 2 días, usted recordará, veíamos cómo decía la palabra que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Luego también se nos presentaba como el Consolador. Veíamos, ¿verdad?, el día de ayer cómo el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Y hoy continúa la enseñanza cuando el Señor Jesús nos dice que el Espíritu Santo es el que nos guiará hacia la verdad plena y que obviamente glorificará a Cristo. Por esa razón es que hoy vemos cómo el Señor, continuando ese relato, les dijo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. El Señor claramente les dice, habían muchas cosas que les quería decir a sus apóstoles, ¿verdad? Habían muchas cosas, mucha información que el Señor quería compartir con ellos, pero que no se las decía porque claramente, como les dice, ellos no tenían la capacidad de entenderlas. Ahora, ¿por qué ellos no podían comprender o por qué no tenían la capacidad de saber entender todo lo que el Señor quería decirles? Y era únicamente o claramente porque no tenían el Espíritu Santo. O sea, no tenían ellos la presencia, la unción, la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera el Espíritu Santo
les podía guiar, o más bien ayudarles a que ellos pudieran comprender esas cosas que Jesús necesitaba decírselos. Y era a través, obviamente, de la revelación de Dios. Claramente, hermanos, sabemos nosotros, el conocimiento de una persona llega por dos vías. Especialmente, y estoy hablando del conocimiento de Dios, ¿verdad? Llega por dos vías. Número uno, ¿verdad? Por el estudio sistemático, ordenado, ¿verdad? Un estudio analítico que una persona pueda tener, ¿verdad? Un estudio teológico, ¿verdad? Hay personas que se inscriben para poder ser parte de un curso, de un seminario, de una formación teológica, y eso es bueno, pues, porque nos da, obviamente, conocimiento. Pero la segunda vía por la cual nosotros podemos adquirir conocimiento de Dios es por revelación de Dios. Yo le puedo decir, hay muchas cosas que uno llega a conocer y nunca se las enseñaron en una academia, en un instituto, en un seminario, en una universidad. La llegamos a conocer porque es el Señor el que nos la revela. Eso es bien importante. Por esa razón es que leer la Biblia, hermanos, no es simplemente leerla como que estoy leyendo el periódico o como que yo estoy leyendo, ¿verdad?, una revista cualquiera. Leer la Biblia consiste en leer lo que ahí aparece, pero permitir que el Espíritu Santo me guíe, me fortalezca, me abra el entendimiento para poder analizar, para poder interpretar y conocer lo que ahí estoy leyendo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Claro, en ese momento los apóstoles no tenían el Espíritu Santo, pero el Señor les aclara y les dice, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, venga, Él los irá guiando hasta la verdad plena. O sea, es el Señor, Él es el que les aclara que iba a ser el Espíritu Santo el que les venía a enseñar, el que les iba a ir preparando, iba a ir guiando, iba a ir enseñando, iba a ir ayudándoles para recibir y tener obviamente la plena verdad. O sea, el Señor reconoce que en los apóstoles hay un vacío, ¿verdad? Pero que ese vacío iba a ser llenado por la presencia del Espíritu Santo. Y esta era, ¿verdad?, otra de las razones por las cuales les dice, conviene que yo me vaya. Pero hermanos, esa necesidad que tenían los apóstoles, ese vacío que tenían ellos por no tener el Espíritu Santo, quiero recordarle que muchas personas hoy en día todavía lo siguen teniendo. Y no estoy diciendo que no tienen el Espíritu Santo, porque tenemos que comprender que en el tema del Espíritu Santo hay dos momentos importantes. Hay un momento que se llama la unción del Espíritu y hay otro momento que se llama la llenura del Espíritu. ¿Cuál es la unción del Espíritu? Cuando usted fue bautizado, probablemente eso hace ya muchos años, el sacerdote o la persona que le bautizó, a usted le ungió con el crisma y obviamente usted quedó ungido con el Espíritu Santo. O sea, en ese momento usted recibió la unción del Espíritu. ¿Verdad? Recibimos el Espíritu. Pero han pasado muchos años probablemente de ese momento y necesitamos, hermanos, ahora la llenura del Espíritu. ¿Y qué es la llenura? Es cuando nosotros permitimos que ese Espíritu, que ya lo tenemos porque fuimos sellados como propiedad de Cristo cuando fuimos bautizados,
ese Espíritu ahora comience a manifestarse en mí. Cuando yo le pido al Señor que me bautice, ¿verdad? O sea, que me llene ahora, ya no con agua como fui bautizado originalmente, sino que ahora me bautice en el Espíritu. Que ahora me llene, que permita que el Espíritu, por la llenura del Espíritu Santo, obre mi cuerpo, o sea, mi cuerpo pueda ser verdaderamente lleno. Entonces, eso implica verdaderamente la diferencia, ¿verdad? Y es el Espíritu entonces el que nos va guiando hacia la verdad plena. Pero le decía, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y yo solo le invito, mire, permita que el Espíritu Santo fluya en usted. Permitamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Permitamos que el Espíritu Santo nos revele su verdad, nos dé su enseñanza. El problema es que claramente le debo de recordar, el Espíritu Santo no va a obrar en corazones soberbios. El Espíritu Santo no va a obrar en vidas rebeldes. O sea, yo debo de ceder en mi orgullo, en mi capricho, ceder en mi humanidad, para que Cristo, a través del Espíritu Santo, venga obrando en mi vida. O sea, eso es lo que sucede. Y es ahora cuando nosotros debemos de estar dispuestos, ¿verdad?, para que podamos entender esas cosas que el Señor todavía quisiera revelarnos. Yo creo que eso es entendible cuando, por ejemplo, usted, bueno, en mi caso sucede, yo escribo todas mis predicaciones. Yo tengo predicaciones de hace 20 años en mis archivos. Y cuando voy a buscar los archivos de hace 16, 18, 20 años, hermano, en aquel tiempo fue lo mejor que yo pude decir, quizás. Pero ahora cuando yo las veo, yo digo, caramba, esto está muy pobre. Esto está muy pobre teológicamente hablando. ¿Pero por qué? Porque con el tiempo usted va aprendiendo, usted va conociendo de Dios. El Señor nos va revelando su obra. A eso se refería Jesús cuando dijo, hay muchas cosas que quiero decirles, pero ahorita no las van a entender. Y es cierto, hermano. O sea, si usted se pone a platicar con alguien, mira, a veces a mí me pasa, ¿no?, que de repente estoy platicando con alguien y se me salen frases que yo sé que la gente no me las entiende. Cuando, por ejemplo, a veces les digo a las personas, fíjese que en cierta ocasión el Señor me habló y me dijo esto y esto. Y las personas sé que se quedan pensando, ¿verdad?, ¿cómo le habló el Señor? ¿Cómo le habló el Señor? Y algunos dicen, no, eso no puede ser. Otros que ven películas imaginan, ¿verdad?, que se oye un ruido, una voz, ultratumba y todo eso. Pero claro, ¿por qué no lo entiende? Porque no está en ese momento listo para entenderlo por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, la gloria es para el Señor, porque el Espíritu Santo ya ha venido. Es más, ya está con nosotros, ¿verdad? Porque desde que fuimos bautizados, insisto, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero es ahora donde debemos de pedirle, ¿verdad?, el que seamos dóciles, como dice la alabanza, seamos dóciles a su Espíritu. Hoy es cuando le debemos de pedir que seamos verdaderamente dóciles para que el Espíritu pueda obrar. Y es acá, hermanos, donde nosotros vamos a ir entendiendo y comprendiendo esas cositas, fíjese, que el Señor verdaderamente quiere decirnos.
eso es normal, es hasta cierto punto comprensible, porque le puedo poner un ejemplo. Cuando usted envía a un niño, ¿verdad?, a la escuela, probablemente va a la primaria o va a un grado muy, muy bajo, la enseñanza que ese niño va a recibir va a ser de acuerdo a la edad y al nivel educativo que se encuentre. ¿Qué pasará, por ejemplo, si usted envía a su niño a primer grado, pero la profesora le pone los casos de factoreo que se ven en octavo grado? Le aseguro que ese niño solo se pone a llorar porque no entiende nada. Así sucede en nuestra vida cristiana. El Señor tiene grandes tesoros para revelarnos. El Señor tiene grandes cosas para decirnos. El caso es que si no nos las dice todavía, es porque no estamos ahorita en el nivel de conocimiento para entender lo que Él nos quiere decir. Porque obviamente, ¿de qué sirve que el Señor nos hable si no vamos a entender? ¿Verdad? Él busca siempre que si Él nos habla, que si Él nos da una enseñanza, un mensaje, que nosotros podamos entender, aun cuando tengamos pues una escasa capacidad, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, insisto, no podemos comprenderlo todo, pero que aún en ese poco nivel o escaso nivel de comprensión podamos nosotros entenderlo. Por eso, hermano, le animo, ¿verdad? Le animo para que le permitamos al Espíritu obrar. Recuerde, el Señor quiere hacer cosas grandes, pero el Señor necesita que nosotros verdaderamente seamos dóciles al Espíritu. Porque si somos dóciles, le puedo asegurar que usted va a hacer cosas tan grandes que después hasta se va a sorprender. Hoy es cuando podemos decirle: Señor, aquí estoy. Y por último, usted dirá: bueno, pero ¿qué tengo que hacer entonces para que el Señor me utilice, para que el Señor obre en mí? Y yo le puedo dar la clave. Mire, solamente créale, solamente obedézcale, aunque no entienda por hoy lo que el Señor está haciendo. Porque recuerde, el Señor no vive el presente, el Señor está obviamente ya en el futuro. Yo siempre lo he dicho, el Señor ve nuestra vida como cuando usted ve un partido de fútbol en diferido. Usted sabe dónde inicia la jugada, usted sabe dónde va la pelota, a quién se le envía, dónde hace, cuál es el pase que se da, etcétera, para que finalmente pueda llegar el gol. Así es como el Señor nos ve. Él nos ve donde estamos hoy, pero nos ve que es necesario a veces que podamos levantarnos, hacer giros, cambios, podamos tomar decisiones, hacer esto, lo otro, etcétera, para poder llegar donde Él nos quiere tener mañana. Por ahora, creamos, obedezcamos esa palabra. Dispongámonos para que el Espíritu nos llene, para que la llenura del Espíritu obre. Y será así como el Señor claramente, a través del Espíritu Santo, nos estará revelando cosas grandes y maravillosas que hoy no podemos entender. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.